orain bai, venga. Bueno, ongi etorriak emanda gero, eh, prentsaurreko hau batipat deitu dugu azaltzeko adostasun batera iritsi gerala eta akordio bat egin dugula Aldundiaren eta Ostalaritza elkartearen artean, nun eta formazioa eta profesionaltasuna sustatu nahi dugun. Jakin badakigu zer nolako garrantzia hartu duen azken bolada honetan turismoak Gipuzkoan, buru belarri gabiltza turistak ahalik eta modu orekatuenean gure lurraldera ekartzen, ahalik eta modu orekatuenean bai lurraldeari dagokionean eta baita egutegiari dagokionean, ezta? Baina hortaz aparte, buru belarri gabiltza baita ere jomuga, destinoa, ahalik eta modu iraunkorrenean prestatuta egon dadila turismoak dauzkan erronkei begira, ezta? Izan ere, profesionaltasuna importantea da eta horretarako formazioa importantea da. Beti aldarrikatu izan dugu turismoak izan behar duela sektore ekonomiko bat, nun eta enplegua kalitatezkoa izango den. Eta horretarako jakin badakigu formakuntza oso importantea dela. Eta horretarako jakin badakigu baita ere behar ditugula langile motivatuak, langile formatuak, benetan sektore honetan sinisten dutenak, eta benetan nahi dutenak sektore honetan lanean jarraitu. Decía que la verdad es que no nos ha costado mucho entendernos nunca. Lo cierto es que siempre hemos tenido buena sintonía, compartimos objetivos, queremos un sector turístico profesionalizado, con calidad en el empleo, que esté a la altura digamos, de la calidad del destino que reivindicamos ser. Y cuando Miquel y Quino vinieron a la Diputación a plantearnos la posibilidad de poder llegar a poder firmar un convenio y poder llegar a un acuerdo para mejorar las condiciones de formación de los empleados y de las empleadas del sector turístico en el campo de la hostelería y también en parte, bueno, ellos dentro de su asociación, además de establecimientos hosteleros, también engloban parte del sector hotelero, nos pareció una magnífica oportunidad. Porque es verdad que estamos trabajando intensamente en la atracción más equilibrada posible de turistas, equilibrada desde el punto de vista territorial, lo más repartida posible, y desde el punto de vista del calendario, lo más repartido posible a lo largo del año. Pero además de estar trabajando en tareas de promoción y de atracción de turistas, pues sabéis que en esta legislatura un campo muy importante de trabajo está siendo el de mejorar las condiciones y la calidad del empleo en el campo del turismo. Un ejemplo muy claro es Turisland, que dentro de muy poco vamos a tener ocasión de vivir en Ficoba, una iniciativa en la cual la Asociación de Hostelería está colaborando activamente, y tengo también que aprovechar esta comparecencia para extender el agradecimiento a Miquel y a todo su equipo, porque creo que estáis haciendo una labor muy importante para contribuir a la oferta de empleo en esa feria, pero sabemos que es muy importante contar con profesionales motivados y motivadas y con ganas y con fe en este sector, con fe y con el convencimiento de que este es un sector en el que uno puede desarrollar una carrera profesional, sea cual sea el puesto de trabajo que desempeñe y sea cual fuere ese puesto de trabajo, que lo que nos distingue como destino es que lo hagamos bien. Que el servicio que prestemos sea de calidad implica que la gente esté bien formada. Y que la calidad del empleo que tenga de alguna manera también sea alta y reconocible. Eso está muy ligado digamos, al reparto lo más homogéneo posible en el calendario. Obviamente el sector turístico, cuanto más estacional es un destino, más obligado se ve a tener de alguna manera puestos de trabajo o contratos más temporales, ¿no? Bueno, lo que queremos es de alguna manera contribuir a la estabilidad de ese empleo, a la calidad de ese empleo, a la formación, a la profesionalización, y para ello la principal herramienta con que cuenta este territorio es la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa. Yo creo que es evidente que los pasos que han dado en los últimos años en profesionalizar el sector, en formar al sector, en tener una voz única, en defender el sector turístico también, pues son unos pasos muy reconocibles para esta Diputación y son, si me permites la expresión, Miquel, una herramienta de primer orden como asociación que sois para poder avanzar en esos objetivos. Por ir a lo concreto, lo que nos estamos planteando
es que las principales necesidades formativas están en la mejora de las capacidades de gestión y dirección de los establecimientos de hostelería y de turismo, en profesionalizar el sector y adquirir mayor especialización y capacidad en todos los niveles y áreas de actividad, competencias y habilidades para el manejo de redes sociales y sistemas de gestión específicos para hostelería y turismo, dar a conocer y fomentar el uso de productos autóctonos. Eso es algo que cada vez se premia más en los destinos, te da autenticidad, te da identidad, te da personalidad, te hace diferente, algo fundamental en el turismo. Productos autóctonos y sus características por parte de las personas que compran y sirven productos, y también queremos contribuir a que el personal pueda informar de forma general sobre las costumbres y tradiciones de los nuevos colectivos y de los nuevos atractivos de turismo, ¿no? Es decir, que toda persona que trabaja en el mundo de la hostelería también es un prescriptor y también está contribuyendo a la imagen de marca del territorio. Y que puedas ir a un restaurante o a un bar y que si tú en cualquier localidad guipuzcoana, pongamos por caso Guetaria, y que en ese municipio esa camarera, ese camarero, esa persona que está trabajando en un hotel conozca básicamente, digamos, los horarios o el régimen de funcionamiento del Museo Balenciaga, pues nos parece interesante, nos parece importante, porque es una forma de contribuir a una información, de ser más cercano, de ser más empático, de facilitar el acceso a esa información por parte del turista, y es una cuestión de actitud. Es una cuestión de actitud, y a mí lo que me congratula es ver que la Asociación de Hostelería comparte con nosotros esa visión y sencilla y llanamente se pone manos a la obra. Este es un convenio que va a merecer una aportación por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa de 80.000 euros, con la mira puesta en diferentes cursos que creo que están recogidos en la nota de prensa que os hemos facilitado. Y por mi parte nada más, agradecer de nuevo a Mikel y a Quino la complicidad y la seriedad con la que abordáis este tipo de cosas. Mikel. Bueno, egunon denori. En primer lugar, pues gracias por acudir a la presentación de la firma, de este convenio de colaboración entre la Asociación de Hostelería de Guipúzcoa y el Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y especialmente, pues también agradecer a Denis, a Maite, especialmente a Denis, por lo bien que nos recogiste el día que vinimos a presentarte el problema que había en el sector. Yo creo que siempre, y es digno de reconocer y de decirlo, Denis ha entendido muy bien al sector y ha tendido puentes, sobre todo en los momentos difíciles, en las relaciones con las instituciones, siempre has tendido puentes. Y en nombre de toda la hostelería de Guipúzcoa te lo quiero agradecer. Te quiero agradecer que hoy firmemos este convenio, pero que siempre has apoyado, en lo que has podido, en los diferentes puestos que has ocupado, has apoyado al sector y has hecho que hoy en día pues es una de las personas que seamos pues esos mejores destinos gastronómicos del mundo, pues es gracias a que en las instituciones hay gente como tú. También Maite, por supuesto, pero con Denis ya son muchos años, tanto ayuntamiento como diputación, y especialmente siempre ha sido muy sensible con el sector. Ahora, cuando vinimos a presentarte el problema que teníamos, que veíamos a futuro en Guipúzcoa con respecto al sector de hostelería, lo entendiste muy bien y de eso pues fruto que hoy firmemos este convenio. El protagonismo de la gastronomía en la oferta turística del territorio es evidente, pero se deben redoblar esfuerzos, sobre todo para mantener y mejorar los niveles de aceptación que hoy tenemos por parte del público que nos visita. Fundamentalmente, donde entendemos que hay que incidir es en el servicio tanto de sala como de barra en los diferentes establecimientos del sector, aunque el proyecto engloba también otras áreas formativas, como pueden ser la formación de camareros y camareras de piso para el sector de alojamiento o la formación en técnicas de revenue management para pensiones y pequeños hoteles que operan dentro del territorio. El proyecto Hobetzen pretende, sobre todo, mejorar la competitividad de nuestras empresas y la experiencia de quienes nos visitan. Para ello, como bien decía Denis, vamos a formar tanto a empresarios como directivos, trabajadores en activo y trabajadores que busquen en el sector turístico un futuro estable profesional. Creemos que es muy importante. Guipúzcoa va a necesitar en los próximos años que se incorpore mucha gente nueva al sector y tenemos que buscar que sea un sector atractivo
y un sector ocupacional estable y que tenga pues una dignificación y un reconocimiento como pueden tener otros sectores. El destino de la financiación por parte de la Diputación de Guipúzcoa va a ir fundamentalmente en 3 ejes. Por un lado, un amplio plan de formación con 28 cursos a través de más de 700 horas de formación que llegarán a un total de más de 300 profesionales del sector. Por otro lado, estos cursos se van a ver complementados por un programa de becas a trabajadores de establecimientos de la hostelería de Guipúzcoa que decidan realizar el curso de especialización en servicios de atención en sala que impartirá el Basque Culinary Center en la primavera del ejercicio que nos ocupa. Y el tercer destino de los fondos, fundamentalmente, pues será para una campaña de comunicación en medios destinada para poner en valor la actividad ejercida por los profesionales del sector turístico que desarrollan sus tareas en las diferentes áreas vinculadas con la atención al cliente. El objetivo no es otro que dignificar y dar a conocer la profesión y facilitar su conocimiento a colectivos potencialmente interesados en encontrar en esta actividad laboral una profesión estable y de futuro. Eskerrik asko. Vamos a ver, además del recambio generacional, es un sector que va en auge, es un sector de futuro y queremos que gente de aquí se incorpore al sector y vea en él una profesión de futuro. Por eso queremos mejorar, profesionalizar y dignificar la profesión de cara pues, a que se vea una salida en el sector hostelero, que ahora es difícil encontrar gente autóctona que quiera trabajar en el sector. ¿Os veis ahora mismo con dificultades para que la gente de aquí se anime? Sí, nos vemos con dificultades y además muchas veces es un sector refugio que busca a la gente mientras encuentra otra cosa. Y queremos que no sea un sector refugio, que pueda ser un sector profesional con futuro, como ocurre en muchos otros sitios. Un ejemplo muy sencillo para que lo visualicéis todo. En estos 2 años, llevamos ya 1 año y el año que viene también, se abren en el conjunto del territorio entre 20 y 22 hoteles con aproximadamente 400 puestos de trabajo necesarios. Entre ellos los camareros, camareras de piso y gobernantas, que son actividades que cualquier persona desarrolla en su hogar, básicamente. Tenemos que intentar llegar a la gente para que vea en esa actividad que desarrolla de forma habitual, se convierta en una profesión estable en un alojamiento. Llámese hotel, llámese albergue, llámese pensión, camping, etcétera. Tenemos que saber llegar a esos colectivos que están buscando un futuro profesional, porque en el alojamiento en concreto es un futuro profesional muy estable, donde las capacidades que se necesitan son capacidades muy sencillas, muy cercanas. Falta algo de formación. Ese es uno de los objetivos de esta campaña de comunicación. Que un hombre o una mujer que está buscando un trabajo y que ha salido de otros sectores encuentre en este subsector concreto, el alojamiento, un futuro profesional estable. Es un problema de comunicación y llegar a esa gente para que se forme. Hay en concreto 2 cursos de 60 horas de camarero, camarera de piso en este programa. Yo quisiera preguntar sobre otro tema a los responsables de la asociación. No sé si el ayuntamiento ha ordenado que se retiren los toldos de los comercios y de los bares de la parte vieja. Les ha dado un plazo. Si no lo hacen, habrá multas. ¿Cómo han acogido desde la asociación esta orden, esta decisión del ayuntamiento? Bueno, estamos trabajando en ello. Estamos comenzando a recibir estas cartas y cuando tengamos acopio de ellas y podamos valorar, pues veremos cuál es la mejor salida tanto para el sector como para intentar llegar a una interlocución con el ayuntamiento para buscar una solución lo más rápida y mejor posible para todos. En este momento, te digo, nos ha cogido también de sorpresa, se ha publicado hoy y
Y bueno, lo estamos viendo que hosteleros reciben las cartas y a partir de ahí pues haremos una valoración.